Bueno, espléndido. Arrancamos con la clase y bueno, justamente lo que quería hacer hoy era primero repasar cómo se deriva y después ver para qué sirve la derivada. Si bien con Luis estuvieron practicando un poco eso, las cuestiones teóricas, vamos a darle algún tipo de uso hoy. Así que bueno, empecemos a practicar cómo se derivan estas cosas. ¿Por cuál quieren empezar? Ya están viendo, ¿no? Porque nunca les... Ah, sí, ya lo hicieron. Se está viendo. Bien, bueno, empecemos. Vamos en el orden. De hecho, creo que ese es el más sencillo, creo. Veamos, a ver. F1 es igual a lo mismo, menos 3 por seno. Bueno, acá creo que el otro día, creo que Daniela o Karina, alguien me dijo esto del cuadrado, ¿no? Esta es la notación más clara, ¿no? Es el seno al cuadrado. Esta es la notación como que uno entiende. Pero hay una forma abreviada de escribirlo que es siempre así, ¿sí? Cuando uno eleva a una potencia el seno o el coseno, la potencia se la pone en el centro, ¿sí? Para evitar ambigüedades y para no tener que forzar este paréntesis feo. Así que nada, váyanse acostumbrando a esta notación, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Buenísimo. Por 2x. Bien, listo, ya estamos. Bueno, y empecemos a derivar. A ver, cuando uno quiere derivar, lo primero que tiene que hacer es ver en qué caso está o en qué situación está, ¿no? Primero vimos cómo se derivan funciones solitas. Esto no es una función sola, claramente. Después vimos sumas y restas. Esta tampoco es una suma y una resta. Después vimos multiplicaciones, después divisiones y después composición. Bueno, en este caso, ¿qué es? Es un producto y una función compuesta, ¿no? Exacto, en ese orden. Es un producto entre funciones. Acá hay un producto. Esta es una función g y esta es otra función h. Y este 3 es una constante. Las constantes siempre quedan en la derivación, así que no aporta mucho. Lo importante es no perderlo, ¿sí? Entonces es un producto entre dos funciones. Y a su vez, esta función, la función h, está compuesta. O sea, son dos cosas. Acá tenemos una composición. Pero en sí la operación es un producto, ¿sí? Estamos multiplicando dos funciones. Después una de ellas es una composición, pero bueno, ese es otro problema. Así que hay que derivarlo como un producto. Así que pasemos a verlo. A ver. Vamos a derivar esta función. Si es un producto, quiere decir que la regla que hay que usar es la regla del producto. Eso quiere decir que es la derivada del primero, así que vamos a derivar la primera función. Vamos con azul. ¿Y cómo se deriva esto? Bueno, siempre que uno tiene una constante multiplicando o dividiendo, la constante no aporta nada. La constante se queda viva. Lo que tenemos que derivar es lo otro. Tenemos que derivar el seno al cuadrado. ¿Y cómo se deriva esto? Bueno, es una composición. Y la composición viene dada por internamente la función seno. ¿Sí? Esta es la función interna. Y la función externa es elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces primero uno deriva el cuadrado y después deriva el seno. Hay que derivar dos cosas. ¿Cómo se deriva un cuadrado? Bueno, sencillo, baja al cuadrado, multiplica por el seno de x, ¿sí? Y esto queda elevado a la 1. Pongo el 1 para que se vea que hice 2 menos 1, que me queda 1. Esa es la derivada del cuadrado, pero acá hay que aplicar regla de la cadena porque es una composición, así que ahora derivo el seno. La derivada del seno es el coseno. Y ahí estaríamos con la derivada del primero. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Después viene por la segunda sin derivar, así que no toco a la segunda. Más. Y ahora al revés. Vamos con la primera sin derivar. Así que la dejo como está. Por la derivada de la segunda, que bueno, en este caso es muy sencillo. La derivada de g es 2. ¿Sí? Y listo, ahí terminó la derivada. Esa es la derivada. No hace falta, siempre viene la pregunta, ¿lo dejamos ahí? Sí, lo dejamos ahí. Por ahora lo dejamos ahí. No hay nada, no sabemos hacer nada con las derivadas, así que ¿para qué la vamos a manipular? Esta es la derivada y punto. Para los curiosos, ¿qué cosa podemos hacer? Bueno, no mucho, ¿no? Operar los números con los números. 3, 6, 12. Negativo. Ahí operé los números. Después tenemos seno, coseno y x. No hay mucho que hacer. Escribo la x acá. Por el seno de x. Tampoco hay mucho que hacer. Por coseno de x. Y miramos esto otro. No se ve tampoco muy lindo. Más por menos da menos. Un 3 con un 2 pasa a ser un 6. Y me queda el seno cuadrado.
y no hay mucho más, ¿sí? Esa es la derivada lo más prolija que se puede. A lo sumo un factor común menos 6 seno, pero no tiene sentido seguir manipulándola. Así que hasta ahí estamos con la primera derivada. Como les había ido con esta. Bien, al menos a mí me salió bien. ¿Sí? Genial. Sí, por ahora bien. Buenísimo. Creo que es la más sencilla de las tres. Vamos a la segunda. Tampoco es gran cosa, pero está buena como para hacer el primer día. Puede que surjan dudas, así que vamos a hacerla. A ver, f2 de x es igual a seno de menos 3x a la sexta sobre coseno de menos 2x más 2x. Espléndida. Ahí la tenemos. Bueno, lo mismo. Antes de derivar, uno tiene que fijarse ante qué situación está. ¿Qué situación estamos? Suma, resta, multiplicación, división, composición, todo junto. Tenemos una composición arriba y una abajo que se están dividiendo y una suma. Está bien, eso es todo lo que hay y es cierto, pero ¿en qué orden están las cosas? O sea, ¿qué es lo primero que uno tiene que... O sea, ¿cómo tiene que tratarlo a esto? O sea, ¿esto en realidad qué es? Es una división. No es una división, es una suma. Es una suma de dos funciones. Estamos sumando esta función con esta función. O sea, la separación en términos aplica siempre, ¿sí? De salita turquesa en adelante, siempre lo primero es la separación en términos. O sea, esto es una suma de dos funciones. La función de la derecha es muy fácil, ¿sí? Carita feliz para la función de la derecha. La función de la izquierda ya sí, es más fea, porque ¿qué es? Entonces ahí uno me tiene que decir, y no, es una división de funciones. Y yo te digo, uy, sí, es una división de funciones. Y a su vez, las dos funciones, tanto la numerador como denominador, son composiciones. ¿Sí? Pero ese es el orden. ¿Sí? Es una suma, así que la tratamos como suma. Uno de los sumandos es una división, así que vamos a tener que aplicar la regla de la división. Y cuando apliquemos la regla de la división, vamos a tener que pensar en que ambas son composiciones, pero en ese orden. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Buenísimo. De hecho, le voy a hacer un poquito más abajo porque no va a alcanzarse, ¿no? Así lo hago bien prolijito. Arranquemos, a ver. Vamos a derivar. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que derivar? ¿No? Es una suma. Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se derivaban las sumas? No quiero taparlo. Ahí está. Hay que derivar la primera. Exacto, es la derivada del primero más la derivada del segundo. O sea, yo lo que tengo que hacer es agarro a todo esto, que vendría a ser la primera función. La sexta va acá, sobre coseno de menos 2x. O sea, todo esto que está acá no le hice nada, lo tengo que derivar. ¿Sí? Lo tengo que derivar todavía, no lo derivé, por eso pongo esa tilde. Más la derivada de la segunda. La segunda vamos a derivarla ahora de un saque porque es fácil. Así que es 2. ¿Sí? Ya me saqué de encima el primer sumando. ¿Sí? Pero me falta derivar todo este monstruo de acá a la izquierda. Simplemente hice eso para acortar un poco la notación. Pero bueno, como es una suma, derivé la derecha, derivo la izquierda. Solo que la izquierda todavía no lo derivé. Vamos a pensar. Si tengo que derivarlo de la izquierda, ¿cómo lo derivo? A ver, es una división. Por ende, lo que tengo que hacer es la derivada del primero, donde el primero es seno de menos 3x a la sexta. O sea, tengo que derivar esto. Por la segunda no tengo que derivarla, así que la segunda la escribo como está. ¿Sí? Ahí escribí la segunda sin derivar. Menos, ¿qué cosa? La primera sin derivar, así que acá escribo seno de menos 3x a la sexta. ¿Sí? Esa vendría a ser la segunda sin derivar. Y esto tengo que multiplicarlo por la derivada del segundo. Todavía no estoy derivando, simplemente estoy anotando para no perderlos. Por la segunda, pero en este caso derivada. ¿Sí? Lo que está en color quiere decir que todavía lo tengo que manipular. Bueno, todo esto sobre...
espantoso este sobre la segunda sin derivar al cuadrado. Coseno al cuadrado de menos 2x. ¿Sí? Acá no tengo que manipular nada porque es la segunda al cuadrado. Y encima todo esto más 2. ¿Sí? Ese 2 lo dejo ahí. Miren con calma esto y me dicen si entendieron lo que hice. Que en sí no hice nada, simplemente lo anoté más prolijo. Pero no hice nada por ahora. Si hubieras derivado no hubiera entendido, pero sí. Claro, Sí. por eso lo separé, ¿no? Como para primero entender qué hay que hacer. Después lo hacemos. ¿Lo podemos ver de vuelta, Nico? Sí, claro. Yo tengo que derivar... El 2 ya lo derivamos, ya está listo. Tengo que derivar esta cosa que está acá, ¿no? Esto es lo que estoy acá con el color galaxia. Esto es una división, así que lo tengo que tratar con la regla de la división. La regla de la división me dice, che, derivate lo de arriba, que es lo que puse acá, la derivada de lo de arriba, por la de abajo sin derivar, en lo que está acá, no derivé la de abajo, y hay que restarle la de arriba sin derivar, que acá está, por la segunda derivada. ¿Sí? Y todo eso dividido, la segunda sin derivar al cuadrado. Es la fórmula de división de derivada de una división. ¿Sí? Apliqué la fórmula, pero no derivé todavía. Perfecto. No están derivadas. Están en color puse lo que todavía hay que derivar. Lo que está en negro ya está. Ya no hay que hacer nada. Y bueno, ahora es cuestión de derivar. Y ahora sí tenemos una composición. Pero es más sencillo. A ver. ¿Cómo queda la derivada de lo que está en verde? No, esto es una composición. Ya no es ni un producto, ni una división, ni una suma. Es una composición nada más. Sería la derivada del seno, o sea, coseno. No. O sea, bueno, sí, a ver, seguí hablando porque te interrumpí antes de tiempo, pero sí. O sea, la derivada del primero Ok. por lo que está dentro sin derivar. No, perdón, paréntesis. Bueno, me confundí mucho, pero Sería por coseno menos 18x a la quinta. Ok, eso sonó bien, pero... No tenés que bajar el 6 primero, Nico. No, primero hay que analizar el orden, ¿no? ¿Cómo es la composición? Bueno, la composición es... La función más externa de todas es la función seno. La función seno se está devorando a un polinomio y el polinomio es de grado 6. Así que se deriva en este orden. Primero se deriva el seno y después se deriva el polinomio de grado 6. Entonces, efectivamente, la derivada del seno es el coseno. ¿Pero el coseno de qué? De todo esto sin derivar. ¿Sí? No derivo lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro, es decir, del polinomio de grado 6. Ahora sí, la derivada del polinomio de grado 6 es menos 18, o sea, bajo el 6 multiplico con el 3, x a la quinta. Esa es la derivada. ¿Sí? Mírenla con calma, no sé si fue lo que dijeron por ahí. Había escuchado el 18 y todo, pero no me acuerdo si fue exactamente esto, pero esa es la derivada. Mírenla y me dicen qué opinan. Sí, todo bien. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Derivada del seno es el coseno del argumento. Por la derivada del argumento, o sea, de lo de adentro. Y terminó. ¿Sí? ¿Seguimos todos de acuerdo con la derivada verde? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Lo que está en negro no hay que tocarlo. Nico, te hago una pregunta. Sí, ¿Por obvio. qué menos 18x a la 5? Ahí estamos. Porque estoy derivando el polinomio este. ¿Sí? Este polinomio cuando uno lo deriva me queda menos 3 porque es una constante, el 6 que es exponente baja, x a la 6 menos 1. ¿Sí? La fórmula de derivada de polinomios. 6 por 3, 18 negativo y 6 menos 1, 5. Y ahí quedó. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Seguimos, vamos con el rojo ahora. ¿Cómo ven al rojo? No, más allá de que está ahí a un punto de la cima. Pero ¿cómo lo ven al rojo que está acá? A ver. El mismo procedimiento, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Es muy parecida, de hecho es más fácil.
tenemos la función más externa es el coseno, así que derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno. ¿Menos seno de qué? De la función interna. Por la derivada de la función interna. La función interna es menos 2x, así que su derivada es menos 2. Y listo. Ahí derivamos la función roja. A todo esto hay que sumarle 2. Y encima hay que dividir por esa cosa. Bien, le saco un poquito de zoom. Y ahí estamos. Uop. Ahí está. Y listo, se acabó la derivada. Con esta, como les había ido, está un poquito más difícil, bastante más difícil, diría yo. Es importante cuando es muy difícil la derivada es que hagan esto que hice yo, ¿no? Que vayan separando y que todavía no deriven. Si se ponen a derivar de entrada se van a equivocar, se van a olvidar de derivar algo seguramente. Pero si lo van desglosando así, desmenuzando en pequeñas derivadas sin derivar, creo que va saliendo. ¿Sí? ¿Y por qué no se derivan los negros, la parte que está negra? Por fórmulas. O sea, las fórmulas muchas veces son la derivada del primero por la segunda sin derivar, eso quiere decir no lo derives, menos la primera sin derivar por la derivada del segundo. Es la fórmula de producto o división. O sea, la fórmula te indica cuándo derivas y cuándo no. ¿Sí? Claro, bueno, pero después derivaste seno de menos 3x a la sexta, pero no derivaste coseno. ¿Es por la multiplicación? Ahí estarías aplicando la multiplicación. ¿Dónde? Pará, me perdí. ¿Qué parte? Acá. En seno menos 3x a la sexta no está Sí. derivada abajo. Eso es por la multiplicación. Esto es por la división. Por la división me dice, che, tenés que derivar el seno de menos 3x a la sexta. Y acá lo estoy derivando. Lo estoy derivando recién en este último paso. Antes no lo había derivado. Sí, acá estoy diciendo. Perdón, Sí. Acá estoy diciendo derivalo y acá lo derivo recién. ¿Sí? Lo mismo hice con el rojo. Primero dije que hay que derivarlo y después lo derivé para no marearnos. Y ahí terminó. Y por último vamos con la tercera, que me parece que es más fácil. Sí, es más fácil. Vamos con F3. Ahí estamos, F3. Sí, sin dudas es más sencilla. A ver, ¿qué es? ¿Una suma, una resta, multiplicación, división, composición? Es un producto y una composición, ¿no? Exactamente, es un producto. Básicamente es un producto y dentro de ese producto hay dos composiciones, ¿no? Primero es un producto entre esta función y esta otra función. Y a su vez, cada una de estas funciones está compuesta, ¿no? Compuesta con un cuadrado y compuesta con un cubo. Pero es un producto. Así que se deriva por medio de la regla de producto. Vamos a derivar F3. Lo tenemos. Derivada del primero, ¿cómo es? El 3 queda impune, no le pasa nada, nunca. Y derivamos esta función. La función seno hay que derivarla como una composición, como lo que es. Así que derivo como composición. La función más externa es el cuadrado, así que es la primera que derivo. Baja el 2 por el seno de x a la 1. ¿Sí? No voy a poner ese 1 para que no piensen que es derivada. Es el seno a la 1. Por la derivada del seno. ¿Sí? Me falta derivar el seno todavía, que eso es coseno de x. Esta es la derivada del primero. Por la segunda sin derivar, que es el coseno al cubo de x, más la primera sin derivar, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo tiene el mismo espíritu que la otra. Es, primero está el polinomio de grado 3, así que primero baja el 3, por el coseno al cuadrado, porque el 3 le resté 1, me quedó cuadrado, por la derivada de la función interna, que en este caso es un coseno. O sea, la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de x.
menos seno de x. Ahí está. Entonces, esto que está en naranjita no fue otra cosa más que haber derivado al coseno al cubo de x. Lo derivé. El verde es que no le hice nada a la función. El rojo no le hice nada a la función. Y el negro es la derivada. El negro es la derivada del seno al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces es derivada del primero por la segunda sin derivar más primera sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí terminó esta derivada. Con esta, ¿qué tal? Bien, bien. Todo bien. Esta es bastante más sencilla que las otras, pero así todo hay que hacerlo con calma. ¿Sí? Si no, seguro falta algo. Bueno, y esa fue una buena práctica de lo que vimos, ¿no? Derivada de un producto, división, composición, suma, más o menos como para ir entrando en calor. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cómo se llevan con esto, con las derivadas? Complicado. Bien. Hay que ¿Complicado? respetar el orden nomás. Sí, hay que hacerlo con calma, sí. Lo que tienen las derivadas es que es un tema que uno jamás olvida, ¿eh? Créanme que uno, una vez que uno lo entiende, por ahí le lleva 2 años entenderlo, 3 años o lo que sea, una vez que uno lo entiende no se lo olvida jamás. Porque es un tema sencillo dentro de todo, ¿sí? Les va a pasar con matemática, con otros temas que se los explico y al año no se lo acuerdan. Con las derivadas, créanme que van a explicárselas a sus nietos sin repasar. O sea, es algo que uno no olvida jamás. Eso es bueno. Bueno, genial. No sé por dónde seguir, pero vamos para abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver para qué sirven las derivadas. Luis ya les comentó un poco para qué sirve, pero vamos a ver si podemos hacer algún ejemplo concreto. ¿Qué era la derivada? ¿No? Si uno la tiene que definir o decir qué es, para qué nos dice la derivada. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Es la variación de una función? Sí, eso. Es la variación o la tasa de cambio o cuánto cambia una determinada función. O sea, básicamente nos dice cuánto cambia una función. Mucho, poco, nada, eso nos dice la derivada. Bueno, por ejemplo, podemos analizar un ejemplo que ustedes quieren mucho. En las rectas no hay, depende de la recta, ¿no? Pero las rectas constantes habíamos visto que no cambian, así que su derivada es 0. En las rectas que no son constantes, que tienen pendiente, vimos que siempre cambian lo mismo, y ese cambio era la pendiente justamente, pero siempre es el cambio, ¿sí? Es el cambio de la función, ¿sí? Bueno, vamos a analizar alguna función en particular, una función que ustedes adoran seguramente. Por ejemplo, esta función que tenemos acá, ¿no? Espero que la conozcan, y si no la conocen, estamos en problemas. Por ejemplo, vamos a analizar esta función. La ecuación horaria. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, la ecuación horaria, como para analizar ¿Cómo no alguna la vamos función. a conocer? Nos quita el sueño, profesor. Ah, muy bien, así tiene que ser. ¿Sí? Sí. MRV. Muy bien, qué nivel. Bueno, ahí tenemos una función, ¿no? Primero, vamos a ponernos de acuerdo con determinadas cuestiones, ¿no? Acá la variable, ¿cuál es? ¿No? Porque nosotros en matemática la variable siempre es x, por convención casi. Pero bueno, acá, en este caso, ¿cuál es la variable? Porque acá hay un par de x, ¿no? Pero la variable, ¿cuál es en sí? El tiempo. El tiempo. El tiempo, ¿no? La variable es t, la variable es t y la variable es t. Todo lo que tiene un 0 abajo de subíndice quiere decir que son datos conocidos o momentos iniciales, pero son números, ¿sí? Esto podría ser 3 kilómetros, esto podría ser 2 metros sobre segundo, esto podría ser, qué sé yo, 9 metros sobre segundo cuadrado. Son números, ¿sí? Todo lo que tiene un sub-0, ¿sí? Es un número. No pierdan de vista eso, ¿no? Porque por ahí con las letras uno se asusta y nada, mete la pata, pero son números, ¿sí? Son números que uno no conoce, pero son los famosos datos iniciales, las condiciones iniciales. Bueno, lo que vamos a hacer, por ahí ya lo hicieron con Vero,
o con la otra chica que nunca me acuerdo el nombre, Laura creo. Laura. Bien, Sí, bien, Laura. me acordé, excelente. Vamos a derivar Sí, esta Laura. función. Vamos a derivar, si ya lo hicieron, les pido disculpas, pero vamos a derivar la ecuación horaria. A ver qué pasa con esto. Vamos a derivar. Así que les pregunto, ¿qué función es? O sea, el mismo análisis que hacíamos antes. ¿Es una suma, una resta, multiplicación, división? ¿Qué Una es? suma. Es una suma, ¿no? De hecho son dos sumas. Pero sí, es una suma. Cambia de color. Verde. Así que tenemos que derivar las cosas por separado. ¿Sí? Bien. Bueno, la derivada de lo que está en azul. ¿Cuál es la derivada de lo que está en azul? 0, ¿no es? 0, ¿no? Es x sub 0, o sea, es un número. La derivada de un número da 0. Así que efectivamente eso da 0. Porque es la derivada de una constante. 0. Vamos al verde. B0. Ok, la derivada de esto... Sí, a ver. Tenemos un número multiplicado por x menos un número. Así que ustedes en matemática lo tendrían que empezar como algo así, ¿no? Podría ser, este vendría a ser nuestro análogo de matemática, ¿no? Si no lo ven bien, piensen en esto, que es lo mismo. El número es 3, x es la variable y el menos 1 es el t0, ¿sí? Así que les vuelvo a preguntar, ¿cómo sería la derivada de esto? Que por ahí con las letras uno se marea. 3x. Ok, están pensando en esta de arriba. Arriba, 3x a la menos 1. Están pensando en lo de arriba, o sea, es el 3 queda impune, ¿sí? Por la derivada de esto. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada de esto? 1 tenía ahí. X menos 1 elevado a la 0. 1. X menos 1, ahí me perdí. ¿Cómo es la derivada de x menos 1? O sea, esto también es una suma, el 1 derivado da 0 y la derivada de x, ¿cuánto da? 1. 1, perfecto, estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Sería B0. B0, ¿no? Es la constante que tenemos ahí, B0. Perfecto. Y pasamos al naranja. ¿Cuánto es la derivada naranja? Mientras lo piensen, yo cambio el color de esto. Esto era en verde. La aceleración sería una constante también. La aceleración es una constante, ¿sí? No sabemos cuál es, pero es una constante. Entonces había que bajar el 2, sería. Exacto, muy bien. Baja el 2, ¿sí? Esto va con... Baja el 2, ese 2 multiplica todas las constantes, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y esto qué me queda? Me queda t menos t0, ¿sí? A la 1. ¿Estamos? No entendí lo del 2, profe. ¿Cómo? El 2 ¿por qué baja el 2? es el exponente, ¿sí? Es como una composición con una cuadrática, ¿sí? Entonces baja el 2 multiplicando y pasa a ver un 1, ¿sí? Porque es 2 menos 1 da 1. Y a esto faltaría multiplicarlo por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de esto, ¿cuánto es? De t menos t0. 1. 1, efectivamente, por eso no lo escribo, pero ahora lo voy a escribir. Bueno, dicho esto, vamos a tunear un poco esto como quedó. Bueno, en verde tenemos B0, así que lo dejamos como está. Acá, si uno lo mira, el 2 se va con el 2, el 1 con el A0 no aporta nada, queda A0. Y después acá me queda T menos T0, ¿sí? Nada, derivamos una ecuación horaria. Y bueno, nada, los invito a que la miren y me digan qué es eso. No es la de la velocidad. Es la ecuación, de la aceleración. no, es la ecuación de la velocidad, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es que la variación de la distancia en función del tiempo es la velocidad, ¿no? Que es lo mismo que hacían ustedes. Posición final menos posición inicial sobre el tiempo les da la velocidad. Y esto es justamente la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la velocidad justamente es la variación del espacio. Y ahí, Nico, te coincide con el gráfico de variación, no, el velocidad en función del tiempo, que la pendiente te da la aceleración. Efectivamente, exactamente. Exacto.
la velocidad es una función lineal con una ordenada al origen que parte de la velocidad inicial y tiene una pendiente que es la aceleración, justamente como dijo Karina. Entonces estamos viendo que la derivada sirve para algo, ¿no? Si uno sabe cuál es la función de la posición, uno si quiere ver cuánto varía la posición, porque eso es la derivada, uno deriva y obtiene justamente la variación del espacio y eso se llama velocidad. ¿Ok? Ahí tenemos una aplicación bastante clara de la derivada, ¿no? ¿Cómo varía el espacio? Bueno, eso se llama velocidad. Gracias a la derivada. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Espléndido. Y bueno, ya que estamos, seguimos un poquito más, total, no me cuesta nada. Ahora tenemos la velocidad en función del tiempo, que dijimos que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. Y ya que estamos, vamos a derivar. Los invito a derivar la velocidad, a ver qué pasa. Y acá me dicen, a ver, la derivada de B0, ¿cuánto da? Es 0, ¿no? Es un número, sí, así que da 0. Más. Esto es un número multiplicado por por t menos t0, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto da? Aceleración solo queda. Queda aceleración sola, ¿sí? Entonces, la derivada de la velocidad pasa a ser la aceleración. ¿Y eso está bien o no? Y bueno, claro que está bien, porque ustedes vieron que la variación de la velocidad se llama aceleración, ¿sí? Justamente coincide. Si uno ve cuánto varía la velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial, llamarlo de alguna forma, sobre tiempo final menos tiempo inicial, o sea, cuánto varió mi velocidad, bueno, eso en realidad no se hace con esta resta, que ya Vero les habrá dicho que no está bien hacer esto, esto lo hace derivando, y la derivada da la aceleración, ¿sí? Entonces la variación de la velocidad se llama aceleración, la variación del espacio se llama velocidad. Y eso no sale porque se le ocurre a Vero, sino que sale derivando, ¿okay? Entonces ahí tenemos una buena aplicación de la derivada, ¿sí? Ustedes Perdí, profe, ¿por qué dijo que no se puede hacer la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la... Se puede, pero son para instantes determinados en situaciones continuas, en tiempos infinitesimales. No aplica para siempre esto, ¿sí? Si uno quiere de verdad conseguir cuánto vale la variación de la velocidad, tiene que derivar, ¿sí? Esto en nuestros casos simples, como el de ustedes, los circulares, los rectilíneos y todas esas cosas que están viendo, uno puede reducirlo a hacer esto, pero hay que tener un par de cuidaditos. O sea, uno en realidad nunca tiene que perder de vista que uno está derivando, ¿sí? En casos sencillos se traduce en esto, pero no siempre es así. ¿Ok? Nico, ¿esa es la pendiente o estoy diciendo cualquier cosa? La pendiente. No, o sea, esto es un número, es una constante, ¿sí? No, cuando haces velocidad final menos velocidad inicial sobre... No, estos son todos números. No, son todos números. Ubicándola, viste, te digo, en el plano cartesiano. ¿No te da una recta o no? No, da un número, porque de hecho da la aceleración. O sea, da algo constante, que es la aceleración, es algo horizontal. Ok. ¿Sí? Es verdad, entiendo lo que decís, que se parece a la pendiente, pero de hecho son letras cualquiera restando, o sea, no tiene por qué ser eso, pero sí, entiendo a dónde apuntás, pero no, en este caso no. Bien, bueno, entonces con esta aclaración que yo le hice, en física 1 dominan los rectilíneos uniformes, circulares, etcétera, etcétera, todos movimientos que conocen la posición. ¿Por qué? Porque derivando saben la velocidad y saben la aceleración. Bueno, con estos 10 minutitos que les dije, de ahora en más, cualquier movimiento, por más feo que sea, uno sabe calcular la velocidad y la aceleración, pero simplemente tiene que derivar, ¿sí? Entonces la física se puede tornar bastante más complicada. Con conocer cómo se mueve el objeto, uno sabe la velocidad y la aceleración sin ningún tipo de problema. Eso es lo bueno que tiene la física, que no hace falta acordarse de las fórmulas. Las fórmulas se deducen derivando o integrando, que es lo próximo que vamos a ver. Buenísimo, bueno, ahí tenemos una aplicación de las derivadas. Vamos con otra. Tenía 3 para hoy, pero pensé que voy a explicar 2 nada más. Vamos con otra más. Por ejemplo, a ver, ¿con cuál vamos? ¿Vamos con la difícil o con la muy difícil?
Vamos con esto. Supongamos que tenemos una determinada función. No importa cuál es. Podría ser esta de acá. ¿Sí? Listo, tenemos esta función. Si yo quiero saber cuánto varía mi función acá, tendría que derivar y justamente me va a decir qué tanto cambia la función cerca de este punto. Buenísimo. Miramos mi función y vemos, utilizando mate 1, ¿no? que como por acá hay un máximo, ¿no? ¿Sí? Y que como por acá podría haber un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? El mínimo, si quieren, voy a borrar esta parte para que no empezar a discutir si es absoluto o no. Supongamos que la función es solo esa, pero creo que se nota que hay un máximo y un mínimo, ¿no? Que es a donde quiero apuntar. Estamos hasta ahí. Hay un máximo y hay un mínimo. Buenísimo. Bueno, vamos a enfocarnos en el máximo, porque el mínimo de hecho no quería verlo, pero no importa. Vamos a enfocarnos en el máximo, ¿no? Si yo estoy diciendo que la derivada me da la variación de la función cerca del punto, ¿qué les parece que pasa donde hay un máximo, ¿no? ¿Cuánto es mi derivada donde hay un máximo? O sea, ¿cuál es la variación? ¿Sí? 0, se hace plano. Efectivamente, ¿no? Si uno mira, si uno analiza qué pasa cerca de un punto que es máximo, lo que ve es que casi no hay variación, ¿no? Es siempre en la misma altura. ¿Sí? Esto es lo que se nota, que la derivada es justamente horizontal. O sea, la derivada es 0. F' da 0. ¿Sí? Y lo mismo pasa en los mínimos. Si uno lo mira con cariño, cerca del mínimo, ¿cuánto es la variación? Y prácticamente no hay variación. O sea, hay, pero cerquita de ese punto, o sea, si uno hace un límite tendiendo a ese punto, ve que esa variación es nula. Así que justamente en los mínimos también la derivada se anula. Entonces acá tenemos otro uso importante de la derivada, que es para encontrar extremos. ¿Sí? Uno puede encontrar extremos muy fácilmente con la derivada. ¿Sí? Supongamos que uno tiene la función de la variación del precio de la carne, ¿no? Y uno quiere saber en qué momento ir a comprar. Bueno, si uno tiene la función de cómo varía el precio de la carne, es muy fácil, porque uno deriva y encuentra en qué momento el precio es mínimo. ¿Sí? Es muy sencillo. Y eso aplicado a cualquier función. ¿Puede ser para los dólares también? También para los dólares, el máximo de la cotización del dólar, si tenés muchos dólares guardados. El tema es tener la plata para poder comprar acá. Ahí está, bueno, ese es otro problema. Pero efectivamente, cuando uno quiere encontrar el máximo o el mínimo de cualquier cosa, tiene que derivar, ¿no? Entonces, la gran moraleja es la siguiente: que en los máximos o mínimos, la derivada, ¿cuánto da? Da 0. Da 0. Esto es recontra útil. Nico, Sí, decime. ¿pusiste encontrar? Encontrar extremos, sí, ahí la ayuda me puso un círculo en vez de un mos. Sí. Encontrar extremos, o sea, nos sirve para encontrar máximos y mínimos. Y la mejor forma de verlo es con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo que sea. Por ejemplo, vamos con este. A ver, algo que sea así. Bien, tenemos esta función, ¿no? Que claramente es una función cuadrática, que conocemos más o menos su dibujo, ¿no? Después lo pensamos mejor si quieren, pero es una parábola triste, ¿sí? Así que claramente tiene un máximo. Que uno con GeoGebra lo puede hacer, de hecho con las cosas que vimos en Mate 1 también, ¿no? Podemos calcular los vértices, el eje de simetría y sabemos que el máximo está ahí. ¿Por qué? Porque es una función sencilla, pero es porque es la primera función que vamos a analizar. Pero sepan que esto que vamos a hacer aplica para cualquier función, por más que sea más complicada. O sea, yo no quiero que me digan, eso lo sé hacer con el curso de ingreso, porque es cierto, pero vamos a buscar el máximo con nuevas herramientas. Entonces, si yo estoy buscando el máximo de esta función parabólica, ¿no? ¿Cómo les parece que hay que hacer? Usando lo nuevo, ¿no? ¿Qué les parece que tengo que hacer cuando uno busca un extremo de una función?
Derivar. Derivar, ¿no? Lo primero que habría que hacer es derivar. Vamos a hacer f' de nuestra función. Derivamos, en este caso es muy sencillo. Baja el 2 con el 2, me queda 4. X. ¿Sí? Y derivo el 3x que me da 3. Listo. Esa es mi derivada de la función. Que por ahora, nada, es una operación nada más. ¿Qué es lo otro que queremos? Lo segundo que debería pasar. Que dé 0. Que dé 0. Además queremos que la derivada nos dé 0. O sea, queremos que pase esto para que haya justamente un extremo. Entonces vamos a hacerlo. Agarro a la derivada y le igualo a 0. A ver si de verdad esto se cumple en algún momento. Despejamos. El 3 pasa para el otro lado restando. El 4 pasa dividiendo. ¿Sí? Y me queda 3 cuartos. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que mi derivada en el 3 cuartos, o sea, si yo evalúo en 3 cuartos, la derivada me da 0. ¿Sí? ¿Estamos acá? Yo a la derivada la evalúo en 3 cuartos, mi derivada se anula, o sea, mi derivada da 0. Fue lo que planteé acá. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, esto que conseguí acá, muy sencillo, esto tiene un nombre y todo, esto se llama punto crítico. Bueno, ahí dice crítico. ¿Sí? Esto se llama punto crítico o por lo general se lo llama puntos críticos porque suelen ser más de uno. Pero nada, cuando la derivada se anula, decimos que hay un punto crítico. ¿Y qué pasa con los puntos críticos? Los puntos críticos por lo general son un máximo o un mínimo. Entonces, cuando uno tiene una función, si uno quiere encontrar los máximos o los mínimos, lo que hace es la deriva de esa función. Luego plantea que la derivada se anula. ¿Para qué? Para que no haya variación. Y cuando no hay variación, uno dice que ahí hay un punto crítico. Y ese punto crítico va a ser un máximo o va a ser un mínimo de la función. ¿Sí? ¿Me van siguiendo acá con el planteo? Nico, ¿solo da los máximos absolutos? No, dan también los relativos. Da todos los máximos y todos los mínimos. ¿Sí? Da todos los momentos. Da todos los momentos donde la variación... Porque en realidad no te da máximos y mínimos. Te da momentos donde la variación es 0. Porque eso es lo que estamos calculando. Y bueno, la variación es 0 tanto en los absolutos como en los relativos. ¿Sí? Ok, gracias. Te da momentos en los cuales la variación es nula. Que suelen ser los máximos y los mínimos, tanto absolutos como relativos. ¿Me van siguiendo? Sí. Nico lo que nos está diciendo X, que en X 3 cuartos es donde la derivada da 0. Efectivamente, en el 3 cuartos, que es este punto que yo marqué acá, es donde está mi máximo en este caso. ¿Sí? Este 3 cuartos va a ser el eje de simetría porque es una parábola, pero en este 3 cuartos es donde va a estar el máximo o el mínimo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, acá uno se va a plantear y decir lo siguiente, ¿no? Yo sé calcular los puntos críticos y sé que en esos puntos críticos hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, acá viene la pregunta de cómo sé si hay un máximo o un mínimo. O sea, yo tengo el 3 cuartos. ¿Cómo sé si en 3 cuartos hay un máximo o hay un mínimo? Y por la función, que es menos 2x al cuadrado. Exacto. En este caso, la respuesta es por la función. La función la venimos viendo desde salita turquesa y sabemos que hay un máximo. Punto, lo sabemos. El problema es que la función podría ser muchísimo más difícil, o podríamos no haber hecho salita turquesa. Entonces, este 3 cuartos no siempre va a ser tan obvio si es un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es máximo o mínimo? Ese sería el tercer paso. ¿No se puede reemplazar, Nico, en la función? Podés reemplazar, pero te va a dar un número, y ese número, qué sé yo, no sé si es grande, chico, no sé si, no sabría nada. O sea, yo podría reemplazar acá en 3 cuartos, ¿sí? Puedo hacerlo, me va a dar un número, no sé, 27 quintos. ¿Y qué es esto? Y qué sé yo, no sé. No sé porque por ahí la función después sigue creciendo o por ahí la función se va para abajo. No me dice nada un número solito, ¿sí? Así que evaluar no nos va a servir del todo. Entonces, justamente el tercer paso que uno tiene que hacer cuando analiza extremos con derivadas es
preguntarse o descubrir si es máximo o mínimo. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se lo descubre? Bueno, fácil, se vuelve a derivar. O sea, se agarra a la derivada y se vuelve a derivar. ¿Sí? Vamos a hacer este caso que es muy sencillo. ¿Cómo sería volver a derivar? O sea, yo agarro a mi derivada, que es esta de acá, esta es mi derivada, y la vuelvo a derivar. Esto es lo que se llama derivada segunda, o sea, la segunda derivada, o derivar dos veces, como quieran verlo, o derivada sucesiva, también se lo suele llamar. Básicamente vuelvo a derivar. Entonces, ¿cómo me da volver a derivar? Te queda menos 4. Menos 4, ¿no? En este caso es muy sencillo, queda menos 4. Menos 4 es mi segunda derivada. ¿Sí? Volví a derivar y en este caso me dio un número que es menos 4, pero me podría dar una función, me podría dar menos 4x menos 8, cualquier cosa, ¿no? En este caso, porque es muy sencillo, me dio un número. Bien, ese es el paso 3, volver a derivar. Paso 4 es a mi segunda derivada, que es lo que conseguí recién, la evalúo en el punto crítico. El punto crítico en este caso es el 3/4, ¿sí? Y me fijo cuánto me da. Y acá pueden pasar dos cosas. Si yo al evaluar consigo un número que me da mayor que 0, digo que hay un mínimo. O sea, vuelvo a derivar, evalúo en el punto crítico que conseguí en el paso 2, eso me va a dar un número, y ese número, si es mayor que 0, hay un mínimo. ¿Sí? Y el otro caso es que yo al evaluar me dé algo menor que 0, o sea, algo negativo, digo que hay un máximo. Hay un máximo. Una consulta. Sí. ¿Esto sería para un máximo o un mínimo absoluto o también sirve para los relativos también, sí, sirve para los relativos. ¿Y cómo puedo interpretar si es máximo o relativo? Primero, si tenés uno solo es porque es el absoluto. Si tenés dos máximos, los comparás, ¿no? Te quedás con el más grande de todos y ese es el absoluto. El otro es relativo, ¿no? Nico, esa es una función cuadrática, si fuera... No, esto aplica para cualquier función. Yo ahora lo estoy haciendo con esta porque es sencillo. Vamos a ver esto que parece chino, lo voy a aplicar. F segunda en 3/4, ¿sí? F segunda, mi punto crítico, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la evaluación de la F segunda en 3/4? Tengo que evaluar F segunda en 3/4. Menos 4. Menos 4, ¿no? En este caso da siempre menos 4. No aporta nada evaluar, pero lo escribo para que se entienda. Bueno, menos 4, ¿qué es? Menos 4 es menor que 0. Y menor que 0 es este caso de acá. Menos 4 es menor que 0. Entonces, hay un máximo. Entonces, esto que antes habíamos dicho que era un máximo porque era una cuadrática y la recontra conocemos, ahora tenemos una justificación de por qué. ¿Por qué? Utilizando la segunda derivada. Y esto que acabamos de ver es otra de las grandes funciones que tiene la derivada, que es para encontrar extremos. Y esto último que vimos, más que nada el paso 4, esto que vimos acá, evaluar la segunda derivada en un punto crítico, es lo que se llama criterios de la derivada. De la derivada. Gracias a estos dos criterios, ¿sí? Mayor que 0 o menor que 0, uno encuentra si hay un mínimo o hay un máximo dentro de una función. Y eso, créanme que también es muy poderoso, ¿sí? Imagínense que están analizando otra vez la velocidad. Bueno, saber en qué momento la velocidad es máxima o es mínima es algo súper importante, ¿no? Si es mínima, quiere decir que se frenó. Si es máxima, epa, está pasando algo, ¿sí? Entonces, es importante esto. ¿Me fueron siguiendo más o menos con los 4 pasos? Costó, pero sí, profe. Sí.
Después lo practicamos más la próxima. Pero créanme que todos los ejercicios van a ser iguales. Cuando uno tenga que encontrar un máximo o un mínimo de una función, lo va a hacer de una forma muy sencilla con estos 4 pasos. Yo tenía un ejercicio... Está bueno. Costó un poquito, pero ahora tiene más emoción. Me quedan 4 minutos, no voy a llegar a hacer el ejercicio, pero lo voy a plantear para que vean cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, uno un poquito más difícil podría ser este. Uy, no. Vamos con f de x. Uno un poquito más difícil, pero no tanto más difícil, podría ser 3x al cubo menos 15 x, ahí dice x al cuadrado más 63x más 10. Bueno, espero haberlo copiado bien, así da prolijo, si no va a dar cualquier cosa. Bueno, esta es una función que conocemos, pero no tanto como la otra, ¿no? Es más difícil decir si tiene máximos o mínimos, ¿no? Igual sabemos más o menos cómo es el gráfico de esto, pero ¿cómo haríamos para encontrar los máximos y los mínimos? De hecho, se los voy a dejar planteado, pero háganlo ustedes. De hecho, si quieren, primero la miramos. Miremos el gráfico, ¿no? Es x al cubo. Me perdí, a ver cómo era. X al cubo menos 15 x al cuadrado más 63 x más 10. Ahí tenemos la función, ¿no? Espantosa. Saco un poco de zoom. Bueno, ya vemos que es horrible, ¿no? Pero, ¿cómo es el gráfico de esto? No llegan a ver, según ustedes que estoy compartiendo la pantalla. Se ve como que hace algo así. Esperen, se lo voy a dibujar. La función, aunque la escala no ayuda en nada, la función está haciendo algo así, ¿sí? Las funciones cúbicas hacen esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto era la función cúbica aumentando el zoom a 1000, ¿sí? Porque ese 63 que está acá no me gusta para nada, ¿ok? Pero tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿sí? ¿Cómo haríamos para encontrar ese máximo y ese mínimo? Que va a dar un número espantoso por la escala que tiene. ¿Cómo se hace? Bueno, fácil. Lo primero que tienen que hacer es derivar la función. ¿Sí? Derivan la función, en este caso lo hacemos, ¿no? Porque es muy sencillo. 3x al cuadrado menos 30x, ¿sí? Estoy derivando, más 63, ¿sí? Esta es la derivada. Paso número 2, este ya no lo hago porque me va a llevar más tiempo, es a la derivada la igualo a 0 y me fijo cuánto da. Entonces, ¿cómo hago este segundo paso? Es una cuadrática. Es una cuadrática, ¿no? Es una cuadrática. Efectivamente. Es una cuadrática igualada a 0. ¿No? Es una cuadrática igualada a 0. Como ustedes bien dijeron, es la resolvente. La resolvente, ¿qué me va a dar la resolvente? 7 y 3. Resultados. Ah, bueno, ya los tienen. 7 y 3, efectivamente. Uno da 3 y el otro da 7, pero lo importante es que me da 2 resultados, ¿sí? Y bueno, tiene sentido, porque yo les dije que va a haber un máximo y va a haber un mínimo. Va a haber un momento acá y otro momento acá, ¿sí? Más allá del gráfico. Ese sería el paso 2. Estos dos puntitos que están acá son lo que se llaman los puntos críticos. El paso número 3 es volver a derivar. Vuelvo a derivar y es muy sencillo, ¿no? Me queda 6x, vuelvo a derivar, menos 30, ¿sí? Esta es la segunda derivada. Y después viene el otro paso, que es el jugoso, que es el evaluar. De hecho, como me hicieron la cuenta, vemos que es sencillo hacerlo. Vamos con el paso 4. Hago mi función derivada 2 veces, pero en los puntos críticos. O sea, evalúo en el 3 y me fijo cuánto da. Vamos a ver. Me queda 6 por 3 menos 30. ¿Esto cuánto da? Esto da 18 menos 30, da menos 12. ¿Sí? Menos 12 es menor que 0. Y cuando es menor que 0, ¿qué quiere decir?
que hay un máximo. ¿Sí? Máximo. Entonces, en el 3 hay un máximo. Y hacemos lo mismo, pero evaluamos con el otro punto crítico, que en este caso era un 7. ¿Sí? Me queda 6, pero por 7, menos 30. ¿Y esto qué me da? Esto me da 12, pero positivo. Y cuando me da positivo, ¿qué sabemos? Que hay un mínimo. Entonces sabemos que en el 7 hay un mínimo y en el 3 hay un máximo. Dicho esto, después si quieren lo hacen en GeoGebra otra vez. Tengo miedo de haber marcado algo mal en GeoGebra. ¿Qué me queda? Entonces mi función es algo así. En el 3 hay un máximo y en el 7 hay un mínimo. Entonces era al revés de como yo se los dije. Tenemos el máximo como por acá y el mínimo como por acá. ¿Sí? Algo así. Yo ahora hago el gráfico bien prolijito en GeoGebra y se los adjunto a la pizarra. 12 y menos 12 y 12 son... no representan nada. La verdad es que no representan... Este valor no representa nada. Lo que importa es la desigualdad con el 0. ¿Sí? Que sea positivo o que sea negativo. ¿Sí? No, el número en sí no importa. Si me hubiera dado menos 2 millones, da igual. Lo importante es que era negativo. ¿Sí? O sea, Solo importa el signo. Solamente importa el signo cuando uno llega a esta altura. ¿Sí? Y bueno, esa es otra gran aplicación de las derivadas. Encontrar máximos y mínimos muy simplemente. ¿Sí? Porque si uno quería encontrar el máximo y el mínimo de este polinomio de grado 3, créanme que no era fácil ya. Y era una función apenitas más difícil que la otra. Sin embargo, con este proceso es muy sencillo encontrar máximos y mínimos. Bien. Espero que se haya entendido un poquito mejor con esto último. Sí, se entendió, profe. Sí, excelente. Siempre igual, los mismos pasos. Lo único que puede ser más difícil es encontrar dónde se anula y evaluar, pero los pasos son siempre los mismos. Y bueno, listo. Por hoy estamos. Espero que se haya entendido. Ahora se espera Luis en su clase. Yo en un ratito subo todo esto. Perdón que no les pude dar un descansito de 5 minutos. Me fue el tiempo. Mejor eso se nota que anda medio tomado de... No, pero ya estoy 9 puntos. Sí, gracias. En fin. Un té con miel, Nico. Un té con miel te va a servir. Uno solo, no, ya me tomé como 11. Pero ya está hecho un dulce entonces. Sí, olvídate. Diabetes a pleno. Estaba tomando recién ahora. No, igual a mí no produce diabetes, quédate tranquilo. Ah, no, bueno, igual la de los chinos no sé. Dale, gracias. Una naranja caliente. Bueno. Caliente. Esa es buena, Sí. Bueno, gracias por cuidarme. Nos vemos. Ya está ahí. Hasta luego. Gracias por Nico, Gracias, profe. Nos vemos. Hasta prontito. Suerte.